Vamos a grabar. Para ti, mujeres de éxito. No te entiendo, ahorita hablamos. Porque es evolutivo, es comportamental, es aprendizaje. Andábamos desnudos antes. Esencia de mujer. Ay, qué chulo en el celular y allí. Bien, señoras y señores, estamos de regreso. No me muevan la mesa, por favor. Manos al aire. Bueno, señora, bienvenida a FIFA Luna, ¿cómo estás? Hola, querida, yo muy bien, agradecida de compartir con ustedes este espacio. Qué chévere. Qué chévere, doctora Josefina Luna. Josefina, no diga todos los nombres, No, por no. favor. Eso es un secreto entre nosotras. Sí, ahora te voy a decir algo, FIFA, es que eso era lo que se estilaba antes, ponerle a uno misericordia de la Mercedes, de yo no sé cuánto, de la buena. Pero eso causa trauma, porque imagínate, cuando tú tienes 3 nombres y comienzan, ¿cómo? ¿Qué? Eso no cabe aquí. Sí. ¿Tenían que anestesiarlos para poderlos bautizar o algo así? Bueno, yo pensé que mi mamá, como yo soy la primera hija, pensó que no iba a tener más, pero resulta que mi hermana tiene también 3 nombres. Sí. También, bueno, yo no sé si ella le gusta que tú lo digas, conociéndola. Mira, FIFA, ¿cómo te atreviste a decir? No. ¿Cómo es? Bueno, yo me llamo Mirna Isabel Josefina y ella se llama Soy la de las Mercedes Carolina. Ay, Dios mío, Soy la de la Mercedes, estamos Carolina. Hablando de Soy la Luna. Así es. Qué bueno. Pero era por el día que nacía, el día de la Virgen de ese día, era mira, por la prima, era por la abuela. Por la amiga, por la abuela y por el Día del Santo. Por ejemplo, mi mamá era devota de San José, Mirna era una amiga de mi mamá y Isabel era mi abuela. Entonces igual cada nombre como que tiene un significado. Sí, tenía su razón de ser. Pero es un peso demasiado para un niño, imagínate. Demasiado. Por suerte a mí nada más me pusieron 2. Ya. Pero nada, vamos a dejarlo ahí. Pero me gusta el segundo, si tú supieras. No para que me llamen por él, porque tienen la gente tendencia a ponerlo en diminutivo, igual que Josefina, de ahí viene de FIFA, Fifi y todo eso. Bueno, tú eres médico pediatra. Así es. Y te hemos visto en los últimos tiempos a través de la radio, de la televisión, de los medios digitales que hoy día están pues muy activos y es una plataforma ideal para muchos profesionales poder manifestarse, dejarse sentir, exponer sus ideas, colaborar, porque de eso se trata. Y entonces el tema que tenemos para esta tarde aquí en el programa obedece a una, vamos a decir, fragilidad y una sensibilidad que hay frente a la figura paterna de estos tiempos. Porque decíamos en el post de esta mañana, paternidad activa, el involucramiento o la relación del padre en la crianza de los hijos. ¿De qué estamos hablando, FIFA? Bueno, mira, paternidad activa es un término que se está acunando desde hace algún tiempo, justamente para destacar la necesidad de que los hombres se involucren directamente en la crianza de sus hijos. Tiene mucho fundamento. Sí. En principio estaba muy vinculado como a ir motivando a los hombres a que sean coeducadores o co-criadores de sus hijos, apoyando a sus esposas. Pero hay también un derecho que tienen los hombres, que muchas veces los desconocen para estar presente en la vida de sus hijos. Vinculados, exactamente. Y es una propuesta que a mí me parece muy necesaria promover. Yo, como tú bien planteas, tengo muchos años en los medios de comunicación haciendo algo que a mí me parece fundamental, que es la educación de los padres. Eso. En la medida que los papás y las mamás tengan información y herramientas para criar a sus hijos, vamos a tener niños, niñas y adolescentes mucho más plenos, más saludables, con un desarrollo mucho más integral. Y en este sentido, las evidencias científicas son bastante de cómo los hombres se preparan cuando van a ser papá justamente para vincularse en el cuidado de sus hijos. Y es un dato muy interesante eso que tú acabas de decir, porque me remonta un poquito a
40, 50 años atrás en que la vinculación en cuanto a la crianza, a la formación de los hijos, era justamente de la madre y de las abuelas. Así es. Por aquello de esa... Los hombres eran los proveedores. Exactamente. El que trabajaba. Y que obedece también un poquito más atrás, a la época de la caverna, cuando el hombre tenía que salir a cazar y los alimentos y todo eso, y la mujer quedarse en la casa atendiendo a los muchachos. No, y tú te das cuenta, Ajá, y tú te das cuenta en los árboles cómo es la vida en los árboles. En los árboles el chimpancé, que es de donde nosotros venimos, según, a menos que me demuestren lo contrario. Cuando me demuestren lo contrario, yo digo que no. Pero tú ves en el árbol, está la chimpancé a cargo de su bebé. Sí. Y el macho, para la intervención que hace en ese sentido, como lo entendemos como de paternidad, es muy poco. Claro. Se entiende muy poco. Ahora, después han venido sucediendo cosas después. Estamos hablando de millones de años después. Nuestra naturaleza, el trasfondo es milenario, es genético y tiene que ver con una cuestión evolutiva. Evolutivo, exacto. Ahora, en los últimos, o sea, desde ayer, en los últimos 100.000 años, ya hay otros procesos un poco diferentes que se han acentuado en los últimos 10 o 20 o 15 o 30 años. Ese es un proceso complicado, muy interesante. Sí, doctora. Fíjate una cosa, que bueno, nosotros somos mamíferos y como mamíferos, sin duda que la mamá es la que tiene que estar cerca, sobre todo del bebé, del recién nacido. Sin embargo, Víctor, sin duda que es evolutivo y hay muchos estudios que demuestran, por ejemplo, cuando los hombres están esperando hijos, hay una modificación de su cerebro. Inclusive hay una modificación de su pool hormonal, en donde disminuye la testosterona, aumentan otras hormonas como la oxitocina y otras hormonas el afecto, justamente preparando al hombre para acunar, para maternar. Pero en tribus anteriores sí se habla de cómo los hombres cuando están embarazados sentían, y eso también está demostrado, antojos, sueños, la habilidad emocional. Entonces eso es bien interesante porque lo que plantea es eso. Cuando tú estabas embarazado, ¿no te daba sueño? ¿Antojo? Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pero mira, yo sí recuerdo, pero sí hay estudios. Hay estudios estudiando tribus de Australia y otras tribus bastante de tiempos atrás, no sé exactamente la fecha, que demuestran justamente que hay un comportamiento particular cuando los hombres van a ser papás. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en estado de buena esperanza de mi primer embarazo, gemelar, por cierto, que mi compañero, el papá de mis hijos, pues en un momento dice, oye, yo no sé, yo tengo unos síntomas, yo tengo náusea, yo tengo un sueño que no se me quita, un cansancio, yo quisiera como estar aquí acostado, yo creo que tú me pegaste tu malestar, fue que me dijo, porque se sentía súper raro. Y es así. Imagínate que en Colombia hay una tribu indígena. Cuando la mujer tiene un hijo, las abuelas decían que tenía que guardar ¿cuántos días? 41 días. 40 días de, ¿cómo le llaman a eso? De cuarentena, de puerperio. El posparto, pues sí. Hay una tribu allá que el que guarda los 40 días es el hombre. ¿Y la mujer? Bueno, ella no tan... Yo no sé, yo cuando yo me enteré de eso, yo dije, pero... Bueno, es un poquito natural, pero... ¿Pero hace sentido? Pero claro, porque es que son papás los dos. Sí. Entonces, la propia cultura, el machismo, la masculinidad, donde los hombres son fuertes, son los proveedores, eso de alguna manera ha ido cambiando. Entonces, lo que se plantea hoy día es que justamente los hombres, como ya también nosotros las mujeres tenemos responsabilidades en proveer, pues que también ya son los casadoras hombres... también. Sí, mucha. También que los hombres se involucren. Pero mira, yo, ¿por qué lo hablo? Porque hay un beneficio para los niños. Cuando los hombres están involucrados directamente, llámese peinar, bañar, jugar, dar de comer, exacto, cambiar pañales, en fin,
estar ahí. El afecto, el cariño, es tan exacto. importante. Los niños se demuestran que son mucho más seguros, tienen un mejor desarrollo emocional, psicológico. Hay buenos resultados en su desempeño escolar. ¿Y por qué es necesario en nuestro país hablar de eso? Las estadísticas dicen que más del 50% de las familias son monoparentales, comandadas por mujeres. Y un buen porcentaje, que ahora mismo no recuerdo, de familia, los hijos no viven con el papá es un papá periférico, ausente. Biológico, pero... Exactamente. Entonces, ¿qué está ocurriendo con todos esos niños, niñas y adolescentes que tienen, que el papá no está cerca? Y muchas veces hablamos de la figura paterna porque es necesario que esté un hombre, pero ¿por qué es necesario que esté un hombre? Porque le da contenido, exacto, le da contención y le ofrece de alguna manera elementos que favorecen el desarrollo cerebral de los niños y también el sentido de seguridad y de pertenencia. Sí. Porque una de las ventajas de la educación es que cuando uno no tiene un norte, cuando el joven, el niño no tiene como parámetros, como que el desorden emocional es tan alto, que es lo que se está viendo ahora. Aquí a ustedes Bien. dos, sobre la necesidad de tratar este tipo de temas de la paternidad y muchos otros temas, porque estamos en una etapa de cambio, de transición, en donde todavía nos estamos escribiendo lo que se supone debe ser y como creando ese nuevo mundo que se está gestando, porque antes no existía internet, antes no existían computadores, antes no existían celulares. Entonces ahora existe eso. Antes no estaba la globalización. Imagínate, antes para mandar una carta a China se demoraba ¿cuántos meses? ¿Cuántos años? Un chorro. A ver si de pronto llegaba. Si tenía suerte. No, ahorita es en un segundo, literalmente, Sí, en claro. menos de un segundo, casi a la velocidad de la luz, se atraviesa el planeta de un extremo a otro. Entonces, incluso las relaciones están sufriendo tal transformación que los estudios científicos, la experiencia misma, todavía no nos ha permitido, ¿sí?, como saber exactamente qué es lo que hay que hacer, cómo es que hay que hacer, quién lo hace, porque todos estamos como perdidos. Sí. Y entonces se habla mucha cosa también. Se pueden hablar muchas cosas, pero también hay mucha desinformación. Eso te iba a decir, que hay tantos canales de información que la gente no sabe a cuál le va a hacer caso. Sí, eso es cierto y personalmente tengo una opinión en ese sentido. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que tú planteas, Víctor. Sin embargo, yo creo que en esta época, además del tema de la información y la interconectividad que existe, la ciencia está demostrando muchas otras cosas que antes nosotros desconocíamos. Lo que tiene que ver con la crianza, lo que tiene que ver con el desarrollo infantil, que para mí eso es apasionante, como los primeros 3 años de la vida y el embarazo es una etapa, bueno, es riquísima para que los niños y las niñas puedan tener experiencia, que puedan favorecer su desarrollo de una manera acelerada. ¿Qué pasa? La ciencia lo dice, pero los papás no lo saben. ¿Y sabe qué es lo interesante y ahí de todo es que esto? está el tema. ¿Sabes qué es lo interesante del asunto? Que ese trabajo que están haciendo personas como usted, personas profesionales, son las que deben, o sea, se necesita ese tipo de información que oriente a las personas, que le enseñe a las personas, le facilite a las personas llevar a cabo ese proceso. En este momento el mundo lo que está demandando es eso, información profesional, ¿sí?, respaldada científicamente, científicamente, exactamente, hecha por pares, es decir, que yo digo una cosa, pero me están diciendo la contraria allí, y entonces tesis, antítesis y síntesis, eso es lo que se necesita, por eso tan importante es la labor. Gracias, doctora. Sí. La verdad que sí, yo pienso que sí. Gracias, Víctor, por traerlo a la mesa para poderlo hablar, porque yo a veces pienso que soy una voz en el desierto y todo lo que yo planteo y ofrezco
insisto, tiene una razón científica, un aval científico, Sí. evidencia científica, que no es Ujú. que porque yo crié 3 hijos y ya lo estoy diciendo. No. Entonces, hay un gran riesgo, justamente porque hay muchas fuentes que no son validadas, que dan informaciones de acuerdo a la experiencia, y también yo pienso que al haber tantas propuestas de haz tal cosa, las personas, la mamá, los papás, van perdiendo su propia voz interna, que te va Sí. diciendo, esto es así. Entonces yo apuesto a Mm. información, pero que también que tú puedas reconocer lo que tu hijo necesita. Es que mirar, es conocer a los hijos, es Exacto. mirar a los niños. Ujú. Y muchas veces incluso hasta recordar cómo uno fue cuando niño, como por allá, eso, traer esos recuerdos Sí. y uno como imaginarse cómo hubiese sido ese papá o esa mamá Claro. ideal, por ejemplo, para Claro. uno tratar de serlo, por lo menos para las las generaciones jóvenes, Sí, Claro. claro. sí, que están todavía como uno por lo menos como que yo tenía como por algunos parámetros, Ujú. buenos y malos o malos, Sí. pero ahorita Lo sí que se pasa necesita. también, yo siento, FIFA y Víctor, que hay ahora mismo tanto ruido Sí. visual, auditivo, Sí, tanto sí. distrayentes. El poco espacio de tiempo que tenemos o que tienen los padres jóvenes de hoy día para dedicarle ese tiempo de calidad a sus hijos. Y muchas veces no es que no quieran hacerlo o que no quieren, es que el deber, el trabajo, porque las obligaciones, la presión económica Pero es que hay que es muy priorizar, grande. Evelyn, es que hay Es que muy grande. priorizar. Entonces, a ese punto es que voy, que no es que no quieren hacerlo, entiendo yo. Es que muchas veces también, ahora, como te digo esta parte, que quizá es la romántica o qué sé yo, no excusándolo, pero también está la otra, que sí hay padres que no quieren asumir responsabilidad, que tienen un desconocimiento total, que no les interesa aprender ni conocer, porque aprender y conocer me lleva a mí a asumir una responsabilidad que yo no estoy dispuesto a hacer. Y eso sin contar lo que está pasando en Finlandia, en Suecia, en ese tipo de países, en donde el problema ya es poblacional, porque los viejos tienden a ser Claro. más, porque ya no se quiere asumir ese tipo Pero sin Sí. embargo, Finlandia es uno de los países donde está mejor desarrollada y tiene muy buena experiencia en el tema de primera infancia, porque hay muchos recursos, lo tienen todo hay en esas. absolutamente todo y el país que invierte en primera infancia. Se dice que los países que invierten en los primeros años de la vida de los niños es un país que va a tener un retorno mucho mayor. Exactamente. Pero allá los Contrario a lo que jóvenes, pasa con nosotros. allá los jóvenes no quieren ponerse en eso y casi que tienen, yo no sé qué, políticas de incentivo para que, Claro. oiga, ¿Para qué? tengan bebés. Sí, Es cierto. pero es que eso, ahí es que está el punto. A mayor nivel de educación y de formación y de conocimiento, más sensible incluso se hace la persona. Dice, yo no estoy en capacidad, yo no quiero en este Fíjate momento. que puedo traer a la Ujú. mesa algo que muchos jóvenes están viviendo y justamente por esa responsabilidad que dicen yo no voy a tener hijos. Sí. Traer hijos al mundo, en este mundo tan complejo, tan complicado, tan Ujú. demandante, Ujú. no voy a tener hijos. Entonces también se va discutiendo esa Exacto. posición, Ma- los hombres, no solamente las mujeres, Ujú. porque estamos discutiendo de cómo se va postergando la paternidad y la maternidad. En Europa, 35, a partir de ahí es que comienzan a plantearse Sí. si tienen o no Ve si hijos. Sin sí o si embargo, no. en nuestros países, en República Dominicana, una chica A los 14 ya. está el tema del embarazo en adolescente, pero sin embargo, la propia adolescente, cuando una chica no es mamá, a los 18 años piensa que ya se le fue el avión. Como que ya está vieja, como que algo, Porque Y porque no entonces, es como que algo está fácil, mal. es que no es fácil sacar esos conceptos y preceptos culturales que tenemos de raíz profunda, porque imagínate tú, incluso si uno se va un poquito más atrás,
las abuelas de uno, la bisabuela, por ejemplo, Se casaban jovencitas, ya pero hacían una hacían familia. una Mi familia, abuela se casó a los exactamente. 15 años. Se lo Exactamente. llevó el abuelo. 10 hijos. Sí, más o menos 10 Sí, hijos. mi abuela Sí, pero materna, conformó una familia, sí, que ese es el problema, Y que las eran familias están... matronas y eran patriarcas. Exactamente. Ujú. Entonces hay un gran desafío en este momento y yo pienso que el rol de los papás, de la mamá, es fundamental. Con todo lo que plantea y se demuestra de las necesidades que tienen los niños, yo creo que no hay que ir a la universidad, pero sí estar sensible, tener conocimiento básico y darle oportunidades y reconocer cuáles son las necesidades, sobre todo de los niños pequeños, ¿Cuál es la mayor dificultad de ser padre? de ser padre. Ujú. Según tu experiencia, según lo que has visto. Mira, una cosa que yo veo es que muchas veces se asume la paternidad y la maternidad sin una preparación previa. Entienden que tener un hijo es como, bueno, ahí nos vamos y en el camino vamos a ir resolviendo los problemas que se van presentando. Sin embargo, es necesario tener una preparación previa, no solamente física, sino también emocional, ujú, de ujú. alguna manera económica, porque en el trayecto y en el proceso eso que Evelyn decía, es que los papás están muy ocupados, pero tenemos que priorizar, porque yo creo que la mayor inversión son los hijos a Sí. largo plazo. O sea, tú puedes trabajar, ser un trabajólico o una trabajólica y tener una posición súper destacada, ser exitosa entre comillas, pero tiene unos hijos abandonados que Sí. probablemente tienen cosas materiales, pero no tienen afecto, no tienen cariño, no tienen dedicación, no hay comunicación entre las familias. Y no Entonces, aprenden a crear vínculos. Entonces, ¿qué pasa? Que mañana cuando yo les toque, la historia vuelve y se repite. Y claro, cada vez será, digo yo, un poquito más complicada el asunto. Y mire, Porque a mayor presión, mayor demanda. mira claro. cómo si un muchacho crece, digamos, sin como parámetros, ¿verdad? Perdido, ¿sí? Da lo mismo 8 que 80. Lo mismo la persona adulta. La principal función nuestra como personas biológicamente, ¿cuál es? Y nuestra y cualquier especie, ¿cuál es? La reproducción. Perpetuar la especie. Es Claro, la Exactamente. principal Ujú, función. Ahora, claro. ¿qué ujú. pasa con una persona que no se plantea eso, que no está en eso, que no tiene nada? Hay algo que para el futuro, cuando lleguen a la nieve de los años, va a haber un desajuste, me imagino yo, porque no se está cumpliendo como con esa parte. Ahora, a plantearse el hecho de tener hijos, antes sí se podía hacer, la abuela y el abuelo no tenían que ponerse a pensarlo mucho, eso se daba así al natural, ¿sí? Pero ahora no estamos en esa época. No. Lo que tú dices, hay que sí planteárselo, cómo sería, cuál va a ser mi papel ¿Cómo ahí. sería Como plantearle eso, FIFA? Vamos a ver. programarse. ¿Cómo sería? Bueno, es que si tú tienes una relación de pareja, tú estás en un noviazgo, el tema, hay que hablar del tema de los hijos, cuándo lo vamos a tener, cómo lo vamos a tener, cuánto vamos a tener, qué vamos a hacer para prepararnos. ¿Cuánto Dicen que cuesta? donde, O con las que ya están y las futuras madres, es que tienen que comenzar a trabajar mentalmente, o sea, desde su interior. Cuando yo dé a luz, o sea, yo voy a amamantar a mi bebé. Voy a amamantar a mi bebé, voy a tener mucha leche en los senos, todas esas cosas. claro, Sí, es que porque la es que a mayoría, veces viene una negación. claro, Ay, que se me van a caer los senos, que yo no hay, después. hay Que mucha las estrías. desinformación, hay Sí. muchos mitos, hay muchos tabú. Por ejemplo, yo me estoy dedicando ahora, este es mi nuevo emprendimiento junto con Ajá, mis hijos. ajá. Estamos creando una plataforma para ofrecer cursos de preparación para Ujú. papá y mamá, A primerizo. propósito, ¿tienen algo ahora ustedes el 1 de diciembre? Sí, mira, el 1 de diciembre tenemos un conversatorio con mi hijo, que es psiquiatra, Ay, qué lindo. sobre salud mental y crianza. ¿Por qué? Porque justamente la salud mental se forja en los primeros años. Exactamente. Las experiencias que tienen los niños, por ejemplo, de violencia, de trauma, Ujú. experiencias adversas, divorcio, en fin, Abandono. abandono, todo eso deja una huella. Y Exacto. todo eso puede tener una afectación de conducta de Ujú. riesgo y después de posterior trastornos mentales. O sea que
a eso que yo me estoy dedicando Entonces va a ser últimamente. como, que me interesa eso, que muchos que nos están escuchando puedan, tengo En entendido. principio, Ajá, esa actividad es gratis. ajá. Pueden entrar a mi Instagram, FIFA Lunar, y ahí le van a dar las indicaciones. FIFA Lunar. Sí. Ajá. Es una actividad que se va a hacer conjuntamente. Mi hijo vive en México y República Dominicana. Entonces, para Ok. población mexicana y dominicana dominicana en el extranjero. Todo el que hable Exacto. español está invitado. Entonces también yo estoy ofreciendo cursos para papás y mamás primerizo. Ya. En principio son personalizados porque estamos desarrollando la plataforma, porque serán posteriormente cursos virtuales, pero cada cierto tiempo nosotros vamos a tener esos conversatorios, porque lo que nos interesa es justamente dar herramientas a los papás Exacto. sobre cómo debe de ser la crianza de los hijos, Ujú. tanto mamá, papá. Y yo creo que nosotros tenemos que ir cambiando nuestra historia. Este país necesita que su población y que sus recursos humanos, de que sus ciudadanos tengan un mejor desarrollo, pero no Exacto. podemos tener mejor desarrollo cuando nosotros tenemos una alta incidencia de violencia contra los niños y las niñas, abuso Exacto. sexual, Sí. abandono, embarazo en la adolescencia, matrimonio infantil, trabajo Ujú. infantil. O sea, hay muchas situaciones. Niños que viven con un papá o sin papá, que viven con Ujú. una abuela, en fin, Ujú. que hay muchas Ujú. condiciones que están viviendo nuestros niños, niñas y adolescentes, justo que el 20 de noviembre es el día de los derechos de los niños, y que yo digo que es una materia pendiente en nuestro país, Claro. Mañana. porque Y a propósito, no están protegidos los derechos de los niños no, y las niñas, y los derechos se protegen donde primero se protegen en la familia, en la con familia. papá y con Ujú. mamá, reconociendo que los niños son sujetos de derecho. Así es, incluso y la educación y la primera fuente de aceptación, de amor y de respeto comienza con la madre durante Exactamente. su estado de gestación. Siempre insisto en eso. Tenemos, desde que estamos embarazadas, vas a ser una persona o eres una persona brillante, yo te amo, te deseo, vas a venir al mundo, vas a encontrar amor, qué sé yo cuánto, esto, o sea, siempre palabras y mensajes Sí. positivos. Los bebés tienen, a partir de cierta edad, escuchan Ujú. y justamente una recomendación es cuando estás esperando que le hable, que le toque, que papá también le toque, Exacto, que le ponga música. exacto. Y fíjate, es interesante cómo vivir la vida intrauterina se está estudiando tanto, que se está demostrando cómo las experiencias in útero también van transformando la Sí. vida ¿Tú viste ese video, extrauterina. ese experimento que se hizo con los niños entre 3, yo creo que no llegaban a 4 años, 1 año, 2 años y 3 años, los encerraban, la mamá se iba, lo dejaban en una habitación y el niño, lógicamente el bebé comenzaba a llorar, pero a Ajá, llorar ya tú sí. sabes, y entonces le ponían el sonido, los latidos del corazón. Oye, increíble, Excelente. ¿tú lo viste? No lo ¡Qué vi, pero eso emoción! es porque los bebés reconocen a la mamá cuando nacen por el latido y por el Exacto, olor. exactamente. Es increíble, mira, yo me Yo- emociono porque antes pensábamos que los bebés recién nacidos, nada, pero ellos tienen una interacción impresionante. Inclusive los bebés recién nacidos imitan. Tú le haces Sí, hay experimentos donde tú estás haciendo una mueca y un bebé recién nacido comienza a sacar la lengua. sí. O sea, y por eso insistimos tanto en ese periodo. Es Ujú. lo que se llama los primeros 1000 días, que va desde los 266 días del embarazo hasta los primeros 2 años. La plasticidad cerebral es impresionante y todo lo que ocurra va a ser en favor o en detrimento de ese Sí. ser humano. Y Es tan tremendo el caso que aprenden un idioma Sí, sí. sin profesor por sí Sí, solos, escuchando, escucha, autodidacta, sí. escuchando a aprenden. la mamá. Ajá. Yo tengo sobrino que su papá es pakistaní, la mamá dominicana y viven en Estados Unidos. Y ya el niño habla 3 idiomas. Ujú. ¿Y cuántos años tiene? Escuchándolo, Sí, tiene 5 años. sí.
Entonces, Yo llegué a la conclusión que uno entre más viejo, más bruto. claro, Sí, sí, porque claro Porque es que a sí. esa edad, mire qué es lo que uno no aprende. Si uno Claro. aprende un idioma solo, sí, Y mientras más estímulo, y esto no significa que hay que poner a que le hagan los No. niños, porque los niños aprenden haciendo, claro. interactuando, Y imitando. mirando. Entonces, De hecho, yo vi un video de aquí ahora, recién ayer anoche, que no sé, una persona estaba como rodeado de niños y le pregunta, ¿qué tú vas a hacer cuando tú seas grande? Y ella dice, yo quiero ser doctora. Y le pregunta a otro niño, ¿y tú qué quieres? Y dice, yo quiero ser atracador. porque es lo que ven en las noticias, ¿sí? fíjate que Dios mío, yo me quedé así Es lo de que una ven en la pieza. noticia. Y le dice el qué, que no te entendí. Y le repitió. Sí. O sea, él no lo dice claramente, claro, pero se entiende. Pero mira, yo tuve una experiencia, no voy a decir de qué institución, pero en un juego que tenían los niños, juego libre, Ajá. había un niño que estaba cortando cocaína Ay, Padre amado. y haciendo como Sí. los paqueticos, como, Como y es porque lo hábito, ven. Es lo porque que lo ven, ven. es lo que ven, Exactamente. Entonces, yo me planteo, ahora mismo nosotros estamos envueltos en una ola de violencia, Exacto. pero ¿cómo viven los niños? Ujú. O sea, todo eso que está ¿Quién se ocurriendo preocupa ahora, por ellos? todo eso que está ocurriendo ahora, venía de atrás. Son los niños abandonados, no Ujú. atendidos, Sí, abusados, sí. replicando Violentado en violencia que todo su... aprendieron. Ujú. Entonces, tenemos que cambiar el chip. Y con Mira, los medios de comunicación, con el plato fuerte es ese, entonces. ¿sabes qué hace? Cuando yo estaba en RPQ en la mañana, con Trillando Caminos, yo entrevistaba mucho a don Leopoldo Díaz, Ah, de sí, mi amigo. Hogar Crea. Crea, sí, Y no lo él puedo. siempre, su tema de preocupación era, Evelyn, dentro de 15 años, esos niños que hoy tienen Sí, 5 años, sí, van a ser los niños que van a estar consumiendo claro. y delinquiendo. Y es lo que pasa, y eso es lo que está pasando. Entonces yo lo que insisto mucho en eso, señores, esto no es que se destapó ahora, esto No, viene viene gestándose. gestándose desde hace Eh, Son tiempo. años. Años y años, entonces, y todo se traduce en un descuido a la infancia, Exactamente. desgraciadamente. Y yo digo, no, no importa el color, Ujú. porque hoy está un color, pero Sí. son los distintos colores que han pasado y han Y gobernado la este país inobservancia. que han hecho Y es que lleguemos hasta donde esté. y es un problema de la sociedad y no es de un país. Es cultural, Es es de global, de todos los alguna países. manera. Es de Eso no todo. tiene nada que ver que si China, que si Estados Unidos, que eso. Particularmente en Latinoamérica, y yo hablo mucho porque es el tema que manejo, el tema de derechos de infancia y violencia, pero América Latina es el continente y los países de América Latina donde mayor violencia se ejerce contra los niños. y Mira, las tenemos niñas. que finalizar, pero un minuto. Interesante No, yo ni he tema. hecho pausa hoy. Mira, antes de finalizar esto, tenemos futuro de ver las cosas mejor. Yo creo que sí, yo pienso que sí, yo soy positiva, Optimista. pero sí, yo creo que lo que Víctor hablaba y tú hablabas de cómo los papás también de alguna manera se van sensibilizando, están involucrándose, sin embargo, la invitación es que sí, fórmense, edúquense, no hay que ir a la universidad, hay que hacer su cursito, hay que leer, Para pero eso está el sí... programa. ¿Cómo se llama tu programa? pero sí que sean fuentes validadas. Yo ofrezco mis redes sociales, FIFA Lunar, pues ahí yo más o menos voy posteando. No es que sea una influencer, no lo soy, yo lo soy una profesional dedicada Espérate a un la par de años para que tú educación veas. familiar y sobre todo fortaleciendo el desarrollo integral y el reconocimiento de los derechos de los niños. Entonces, Sobre esa es mi todo. Y función. mira Sobre que todo. esos proyectos así hay que resaltarlos y fomentarlos, pero también Pero hay no que... venden ni dan No, dinero. pero Que mira a qué veces pasa. uno dice, pero como que se confabulan con lo Claro. otro, con Pero la no importa, basura. pero no, Tocando puertas y tú no, pero no dices, importa. Tenemos que No irnos, importa, Víctor, ya. pero Ajá. para terminar, así los proyectos parecidos o que tengan alguna relación, también es bueno fortalecerse mutuamente.
Claro, FIFA, sí, queda abierta la invitación porque tenemos que hacer otro programa. por supuesto. Bien, bien así, picoso como este, pero sobre todo que deje, ¿verdad? Un mensaje y que permita a los que nos escuchan y que sienten que tienen la debilidad y la falta de esa herramienta que puedan asirse de ella. ¿Te parece bien? El próximo tema vamos a hablar sobre educación sexual. ¡Ay, qué lindo! Lo dijo ella. Yo vengo rápido. Finalizamos nuestro programa. Gracias por la Gracias. amabilidad de su sintonía. A ustedes, bueno, pues cuídense mucho y vamos a reeducarnos y hacer lo correcto aunque nadie nos vea, ¿verdad? Porque Claro. de eso se trata. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.